Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Logística on Fire. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a tratar un tema algo distinto de lo que hemos tratado hasta ahora. En cuanto a, normalmente soy yo desde la perspectiva de BD que pregunta a Pere Joan su opinión sobre temas operacionales. Hoy vamos a la inversa, él me pregunta a mí. Por lo tanto... Efectivamente, hoy en Logística on Fire vamos a cambiar el orden de las preguntas y las responsabilidades. Porque, Philip, a mí como cliente hay un tema que siempre me ha preocupado y tú que has estado en operadores logísticos relevantes a nivel internacional, seguro que tienes experiencia y formación al respecto. Cuéntame, soy todo oídos. ¿Qué nos sucede? Lanzamos una licitación y dentro de los operadores o los proveedores que nos ofertan, pues como decíamos, los hay muy relevantes. Pero aunque seamos fuertes a nivel local, siempre nos surge la duda de qué sucede cuando los headquarters de ese proveedor deciden en Frankfurt, deciden en Chicago, y puede haber decisiones estratégicas que puedan afectar enormemente el que nosotros sigamos siendo clientes relevantes o interesantes en su portfolio. ¿Qué nos cuentas? Bien, vamos a empezar por el principio en cuanto a lo que es, sobre todo en España, que no es un país logísticamente hablando muy grande, y hablamos a nivel de operadores internacionales, mundiales. España no suele ser un trozo muy grande del pastel en ese sentido. Entonces, empezamos por el principio. Tú me hablas de qué pasa en casos de que nosotros o la casa madre cambie de perspectiva y tú como cliente mío a nivel local dejéis de interesar el grupo por estrategia. Sí, por tipo de actividad, Sí. Porque a lo mejor mi producto, la categoría o el mercado que en su momento era muy interesante porque se veía con potencial, de repente alguien dice, oye, pues esto no evoluciona o simplemente Puede no pasar. nos interesa. Puede pasar. De hecho, yo, lo que te he dicho, empezaré por el principio. Mi experiencia como representante de desarrollo de varios grupos internacionales también me ha llevado a cuestionar o al iniciar esa relación con un cliente local, en cuanto aquí, sabes que un proceso logístico tiene una duración, pues según la envergadura del proyecto, pues si estamos hablando de logística nacional, puede ser un proyecto de unos cuantos millones de euros de facturación anual. Pues para realizar ese proyecto y llegar a un acuerdo con un cliente, sea así nacional o internacional, o sea, internacional con potestad nacional para tomar decisiones, te puedo decir que podemos tardar de 3 a 6 y hasta 9 meses para realizar este proyecto. Y a nivel local, este proyecto puede tener una relevancia pues, enorme para un operador logístico, como por ejemplo era mi caso, pero a nivel internacional no tiene tanta relevancia. Y después de 6 meses de trabajo, intentando convencer al cliente de que nosotros somos su partner, porque hay en juego una facturación estimada, digamos, 3-5 millones, estamos hablando de empresas grandes, de 3 a 5 millones y un contrato de 3 años, pues yo voy todo feliz que hemos ganado un proyecto de envergadura en España y el responsable, el CFO de mi entidad internacional me dice, lo siento, pero por este yield, esta facturación y con ese beneficio no vamos a invertir en este proyecto, por lo tanto te lo denego, o sea, proyecto denegado. La cantidad de recursos que hay detrás de un proyecto así y el tiempo para después decir que está el proyecto denegado, pues es un jarrón de agua fría. Ahora bien, si el proyecto se acepta, y aquí viene ya la contestación directa a tu pregunta, si el proyecto se acepta y la casa matriz dice sí, adelante, todo lo que son decisiones, acuerdos contractuales locales se tienen que respetar y se respetan, aunque
la matriz tome otras iniciativas a nivel de grupo. Nosotros seguimos trabajando y cumpliendo nuestros acuerdos contractuales, repito, y nuestro compromiso de daros el servicio que hemos comprometido a daros desde el día 1 hasta el vencimiento del contrato. Ahora bien, es posible que antes del vencimiento del contrato, si tenemos directrices de la casa matriz de que este cliente no nos interesa, cosa que es difícil porque si da un beneficio a la medida de lo que exige la casa matriz, decir no queremos ya este cliente, pues es complicado, porque la decisión es nacional. Por supuesto. ¿Me Es explico? decir, por una parte tendríamos la tranquilidad que nos traslada Philip de que si la operativa arranca durante el contrato vamos a tener un buen servicio y una buena ejecución por tener precisamente una empresa con entidad detrás que se ha comprometido y ha firmado un contrato que como mínimo para él y para grandes organizaciones pues suele ser palabra de Dios. No, es que es así. Como decías tú, si nos vamos un poco al periodo previo, al proceso previo, si yo soy quien lanzo esa petición de oferta, ¿cuáles serían un poco los síntomas que tú crees que yo como cliente debo estar atento para ver si realmente con ese proveedor, con ese operador, esa licitación puede llegar a buen término en ese aspecto de decir, oye, que encaje estratégicamente? Síntomas no vas a encontrar hasta que llegamos a los momentos finales del tender. Y uno de los síntomas puede ser la tardanza en recibir respuesta. Es decir, si yo te digo, vale, estamos de acuerdo a nivel local y evidentemente un operador no va a presentar una oferta a su casa matriz sabiendo que está, o a priori, sabiendo que está por debajo de lo exigido en cuanto a inversiones versus retorno. Pero puede pasar que en algún momento dado no haya una predisposición para aprobar el proyecto de buenas a primeras y esto puede conllevar pues discusiones a otro nivel, a otros niveles dentro de la casa matriz y esto en ti te va a repercutir en que no te voy a dar la respuesta en un plazo corto como podría hacer un operador local. Bueno, yo creo que aquí, Philip, estarás de acuerdo conmigo que se pone de relieve que independientemente de la entidad, del tamaño del proveedor o del cliente, se pone en relevancia que lo importante es la relación profesional entre las personas, esa transparencia, esa honestidad y el decir las cosas claras si pueden ser o no pueden ser, porque a lo mejor hoy no encaja, pero el año que viene puede encajar, porque cambia las directrices del grupo, porque es absorbido por otra empresa, por cualquier motivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, aquí no vamos a ir con historias o cuentos para ganar un cliente sabiendo a priori de que esto no va a poder ser. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado en otros vídeos, tarde o temprano la verdad se descubre. Y la verdad, esperamos que sea uno de los puntos importantes dentro de una relación, aunque sea profesional, una relación personal que estableces con tus clientes. Yo, para cerrar, simplemente os daría un consejo bastante habitual y no original por ello, que todo lo que se construya bien desde el principio, unos buenos cimientos, siempre es una garantía para que el proyecto se cumpla con éxito. Y mi consejo para terminar este vídeo de hoy es no vender milongas. Tarde o temprano se descubre. Hay que ser transparente y decir la verdad siempre. El ganar no es el todo. Esperamos que os sea interesante este capítulo y recordad, seguid conectados y dar el clic al like a Logística on Fire. Y a subscribe. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.